Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Esta ya es la clase número 104 y estamos estudiando la Biblia en orden. Vamos a leer hoy Lucas capítulo 16. Entonces, ¿preparado, Dani? Lucas capítulo 16. Sí. Perfecto. Dice la Biblia así. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, estoy en angustia, en llamas.
Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un abismo grande que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Muy bien, hemos leído el capítulo 16, un capítulo muy interesante de las Sagradas Escrituras. Recordemos el hilo conductor de lo que venimos leyendo para entender el capítulo 16, ¿vale? Entonces vamos a entender, Dani, capítulo 16, pero para entender el 16 tenemos que partir del hilo conductor de lo que el autor venía hablando en el capítulo 15, ¿vale? Entonces mira, en el capítulo 15 dice que los cobradores de impuesto y los pecadores y gente de mala fama venía a Jesús en una actitud de arrepentimiento y nuestro Señor Jesucristo los perdonaba, los recibía y hasta comía con ellos. Y entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa se molestaban por eso, se ofendían muchísimo. Y entonces vimos que en el capítulo 15 nuestro Señor Jesucristo narró 3 parábolas para explicar que en el cielo los ángeles de Dios y Dios mismo hacen fiesta, quiere decir, es motivo de alegría cuando un solo pecador se arrepiente. Ahí nuestro Señor Jesucristo está hablando de la importancia, del valor que tiene un alma para Él. Para Dios un alma que se arrepiente es demasiado valiosa y es motivo de alegría. Sin embargo, los fariseos tenían era una actitud de rechazo porque recordemos que ellos se creían superiores. Y por eso nuestro Señor Jesucristo contó la parábola de la oveja perdida. Un pastor de ovejas tiene 100 ovejas, se le pierde una y va y la busca y se alegra porque la encuentra. La parábola de la mujer que pierde una moneda de plata, tenía 10, se le perdió una, buscó hasta que encontró esa moneda y tuvo mucho gozo por esa que recuperó. Y después viene la historia del hijo pródigo, que hubo motivo de alegría y de gozo en la casa del padre cuando el hijo volvió. Y lo que nuestro Señor Jesucristo quiere mostrar es la mala actitud de los fariseos, primero porque se creen superiores a los demás, porque no son compasivos, porque no extienden el mensaje del reino como debe ser, porque no explican la ley como debe ser para que la gente vuelva a Dios y se arrepienta. Y ahora va a continuar en el capítulo 16 contando historias y enseñanzas para confrontar a los religiosos, para confrontar a los fariseos y a los expertos de la ley que tenían una religión falsa. Y eso es lo que él va a decir, y de eso es que se tratan las parábolas del capítulo 16. Es un solo hilo conductor. O sea, tanto el capítulo 15 como el capítulo 16 son capítulos que confrontan la mala actitud de los fariseos frente a los pecadores, porque los fariseos se creían mejores personas y eran déspotas y además eran hipócritas. Eso eran los fariseos, los religiosos. Y la primera parábola que cuenta es la parábola del administrador astuto. Hay un administrador, mal administrador, y entonces el jefe le dice, oye, dame un informe porque ya no más te despido, ya no más. Y el administrador dice, bueno, ¿yo qué hago? Necesito hacer amigos. Porque no voy a pedir, no voy a mendigar y pues ya estoy muy cansado y ya me da pena y ya no puedo cavar zanjas, o sea, ya no puedo tener un trabajo duro, empezar de cero, no puedo. Entonces él dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé, necesito ganar amigos. Necesito que cuando me despidan, tener como buenas referencias para que me reciban en otros cargos o para que me ayuden. Entonces ya sé, ¿cómo voy a ganar amigos? Voy a ganar amigos con el dinero de mi patrón. O sea, es una muy mala idea, claro, porque es un ladrón, pero dice, no, pero yo no me voy a ir a mendigar y no me voy a ir a empezar de cero como un esclavo porque no tengo fuerza. Entonces necesito ganar amigos.
Y entonces dice la parábola que el jefe le dijo, oiga, este pícaro es inteligente, porque está utilizando mi dinero para ganar amigos. Y entonces ahí nuestro Señor Jesucristo dice, así es, la gente de este mundo es más astuta en el trato con las personas que la gente del reino. ¿Cómo así? Resulta que los fariseos, en vez de ganar amigos, se ganaban era enemigos. Por eso es que nuestro Señor cuenta esta historia, porque los fariseos eran lo contrario a este administrador astuto pícaro. Los fariseos eran malos, eran pícaros, pero tenían dinero. ¿Y quién es el dueño de las riquezas? Dios es el dueño de las riquezas. O sea que realmente el dinero de los fariseos ¿era de ellos? No. No, era de Dios. Sin embargo, no utilizaban ese dinero para ganarse la buena voluntad de las personas. Quiere decir que cuando un fariseo caía en desgracia, le daba lepra, quedaba pobre, ¿qué amigos lo iban a ayudar? Ninguno. Ninguno, porque todos los odiaban. Ellos no se ganaban el favor de nadie. Por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo, oiga, utilicen las riquezas mundanas para ganar amigos. O sea, usted, señor fariseo, usted tiene mucho dinero. Usted, señor fariseo, usted acumula gran cantidad de dinero. Usted que tiene un dinero que es mundano, terrenal, que se lo ha ganado obrando mal de una manera religiosa y obrando muy mal, señor fariseo, ¿por qué usted no está utilizando ese dinero para ganarse el favor de las personas? ¿Por qué no está utilizando esa riqueza para ir y hacer lo que hizo el administrador astuto? Un pícaro, pero utilizó las riquezas de su amo para ganarse el favor de los demás. Y entonces nuestro Señor Jesucristo los está confrontando a ellos. Les está diciendo, ustedes son tan malos que ni siquiera utilizan el dinero para ganar amigos. Odian a las personas y entonces se ganan el resentimiento y el odio de los cobradores de impuestos y de los pecadores porque ustedes los rechazan. Interesante. Y entonces después les dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, hablando de los fariseos, ¿no? Dicen, obviamente nuestro Señor Jesucristo está hablándole a los discípulos, pero está denunciando eso a los fariseos. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y entonces por eso dice nuestro Señor Jesucristo, le dice a los discípulos, utilicen las riquezas mundanas, o sea, el dinero, utilicen ese dinero para ganarse el favor de las personas y para ganarse el cielo en el sentido de hacer buenas obras que son dignas de un ciudadano del cielo. Entonces dice, utilice ese dinero de una manera sabia. Y miren lo que dice el versículo 14. ¿Puedes leer el versículo 14, Dani? Sí. 16:14. Listo. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. ¿Sí ven? O sea, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso. O sea, oyeron la parábola del pícaro, oyeron todo lo que nuestro Señor Jesucristo contaba y se burlaron de él, porque ellos ¿qué? Amaban su dinero. Y por eso la primera denuncia de nuestro Señor Jesucristo con la parábola del administrador astuto es, oye fariseo, utiliza ese recurso, ese dinero, al menos para ganarte el favor de las personas. No te ganes enemigos. Ni siquiera estás utilizando un dinero tuyo mundano, ni siquiera lo estás utilizando como un ciudadano del reino, ni siquiera estás haciendo buenas obras, ni siquiera quieres ganarte el favor de las personas. Y entonces dice, versículo 15, a ustedes, los fariseos, les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce su corazón. Y entonces les dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes son malos. Y entonces es más, dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y entonces ustedes anulan la ley. En el versículo 18, ¿puedes leer el 18, Dani? Sí, por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Entonces, si ven, aquí sigue nuestro Señor Jesucristo denunciándolo. Les dice, ustedes tuercen la ley. Es más, por ejemplo, si usted se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. O sea, porque Él les está diciendo, ustedes tuercen la ley de tal manera que permiten el divorcio, aprueban el divorcio por cualquier cosa. Ustedes están torciendo la ley, fariseos hipócritas. Y ahí entonces pasa a contarles la otra parábola para seguirlos denunciando. ¿Cuál es esa parábola?
había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. Entonces va a contar la historia del hombre rico y de Lázaro. ¿Para qué? Para seguir denunciando la actitud hipócrita y pecaminosa de los fariseos. ¿Cómo es la parábola? Había un hombre rico que hacía banquete esplendoroso y había un hombre pobre, Lázaro, que se tendía a la puerta del rico y deseaba comerse al menos lo que cayera de la mesa. Y entonces mueren los dos, uno va al seno de Abraham y el otro va al Hades, al lugar de tormento, va al infierno, a un lugar de tormento va. Ahí lo que nuestro Señor Jesucristo quiere ilustrar es que los fariseos estaban segurísimos que ellos morían, iban al cielo, porque la prueba era su riqueza. Porque ser rico significaba ser bendito por Dios. Uy, mira qué rico es ese fariseo. Dios, cómo lo ha bendecido. Y en cambio, miren ese pobre ahí tirado en el piso como un perro. Y llegan los perros y le lamen las llagas. Ese va directico al infierno porque Dios lo está castigando porque es muy malo. Y entonces resulta que nuestro Señor cuenta que no, Señor, no se dejen llevar por las apariencias. ¿A dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿A dónde fue el rico? Fue al infierno. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dijo esa historia? Porque recuerden que está confrontando a los fariseos. Y entonces los fariseos, número uno, no eran misericordiosos. O sea, el rico, ¿qué debió haber hecho? El rico debió haber cogido a Lázaro, haberlo llevado como hizo el buen samaritano, haberlo cogido, levantado de ahí, haberle curado las heridas, haberle dado comida. Pero la historia muestra es que el rico no le dio nada a Lázaro, fue inmisericorde. No lo ayudó, no le alivió los dolores, nada. Esa era la actitud de los fariseos. No tenían misericordia de nadie. Solo se preocupaban por ellos mismos y amaban mucho su dinero. Y entonces nuestro Señor Jesucristo por eso cuenta esa historia para denunciar esa actitud también de los fariseos. Y entonces ahí viene un diálogo interesante. Resulta que el rico desde el Hades le dice a Abraham: Padre Abraham, por favor, ayúdame. Dile a Lázaro que venga y al menos me auxilie. Y dice: no, pues usted no lo auxilió cuando estaba aquí en la tierra. Y usted además la pasó rico y gozó, y Lázaro pues la pasó mal, pues ahora está aquí y está siendo consolado. Y entonces llega y dice: ay, por favor, Padre, dile a alguien que vaya y resucite de los muertos y vaya y le diga a mis 5 hermanos que no vengan a este lugar tan terrible. Y entonces Abraham le dice: pues para eso tienen a Moisés y a los profetas, o sea, para eso tienen el Antiguo Testamento, para eso tienen las Sagradas Escrituras, ahí ya están advertidos, todo lo que necesitan es leer las Sagradas Escrituras para que no vengan al infierno, elemental. Y entonces el rico dice: no, Señor, si alguien se levanta de los muertos le van a hacer caso. Y entonces Abraham dice: no, si no le hacen caso a las Sagradas Escrituras, no le van a hacer caso a nadie, así se levante de los muertos. Y ese es el punto. Una persona con un corazón duro, un corazón hipócrita, un corazón no arrepentido, por más que vea milagros, señales y prodigios y alguien se levante de los muertos, si no se convence por las Sagradas Escrituras de la verdad, no lo convence ni el milagro más grande del mundo. Porque lo único que convence de pecado y de arrepentimiento es las Sagradas Escrituras. Es lo único que convence a alguien de que se arrepienta. Son las Sagradas Escrituras. Y eso le pasaba a los fariseos. Ellos tenían las Sagradas Escrituras en su mano y no se arrepentían. O sea, ellos no se iban a arrepentir bajo ninguna circunstancia. Ellos no se iban a arrepentir. Un estilo social, religioso, hipócrita. Eso eran los fariseos. Ellos representaban la hipocresía religiosa, la religión que se tuerce, que se desvía. Eso era lo que representaban los fariseos. Dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y entonces aquí tenemos capítulo 15 y capítulo 16. Empezó el capítulo 15 diciendo: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Y entonces ahí viene toda la enseñanza del capítulo 15 y capítulo 16, que es una confrontación directa a los fariseos. Y los fariseos son
o eran una religión torcida, una religión que había distorsionado la palabra de Dios y la habían distorsionado con sus tradiciones. Grandes enseñanzas entonces que nos deja ahora el capítulo 16. Número 1. No debemos amar las riquezas, debemos amar a Dios. Primera enseñanza entonces, no amar las riquezas, amar a Dios. Segunda enseñanza, debemos utilizar lo que tenemos para hacer el bien a los demás. Entonces recuerda, porque ahorita me las vas a repetir, Dani. Primera enseñanza. ¿Cuál es la primera enseñanza? No vamos a amar el dinero. Segunda enseñanza. Vamos a utilizar lo que tenemos para servir a los demás, para honrar a Dios. Siguiente enseñanza, tercera enseñanza. La Biblia es la que nos convence de pecado y la que nos lleva al arrepentimiento. Es la Biblia, por eso debemos crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, repito, ¿cuáles son las tres grandes enseñanzas que nos deja el capítulo 16 del Evangelio de Lucas? No vamos a amar el dinero, vamos a amar a Dios. Vamos a utilizar, segundo, vamos a utilizar nuestros recursos para ayudar y ser misericordiosos, para agradar a Dios. Y tercero, la única cosa el único poder que lleva y conduce al arrepentimiento son las Sagradas Escrituras. Inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Muy bien, la Biblia. Dani, grandes enseñanzas del capítulo 16. La primera, no amar el dinero. La segunda, utilizar el dinero que Dios nos ha dado para hacer cosas buenas. Y la última, solo la Biblia nos dice que somos pecadores para arrepentirnos. La Biblia es la que nos conduce al arrepentimiento. Muy bien, hemos entonces terminado la lectura de Lucas capítulo 16. Seguimos avanzando en este curso, el mejor manual de crianza. Esta fue ya la clase número 104. Qué interesante cómo vamos avanzando poco a poco en la comprensión de este libro, la Biblia, el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida. Recuerda, querido amigo, el ritual familiar es que la familia debe tener el hábito de sentarse frente a las Sagradas Escrituras y leerlas, meditarlas. Y además un hábito demasiado importante que debe tener toda persona, todos, papá, mamá, los niños, de manera individual, todos los días debemos estar cada uno frente a las Sagradas Escrituras, recibiendo este alimento espiritual. Excelente, amigos. Muchas gracias. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. Chao. Chao.